Bueno, comenzamos con el espacio de malezas y empezamos con el primer disertante, Francisco Bedmar, conocido por todo como Paco Bedmar, más que como Francisco, una persona de ya muchos años trayectoria de la zona de Balcarce, del sudeste bonaerense, que trabaja, es docente de la Universidad de Balcarce, en la Facultad de Agronomía, de la Cátedra Terapéutica Vegetal. Y lo que vamos a abordar con él es el tema de las imidazolinonas, esa familia y su manejo para esta campaña, como decimos, monitoreando la seca, lo que se vaticina. Entonces, bueno, la primera pregunta para ti, Paco, es justamente eso. ¿Qué precaución tendremos que tener con un año de seca en el manejo de la imidazolina a un año normal o un año lluvioso? ¿Qué es lo primero que tendremos que tratar de ver o prever? Bueno, ¿qué tal, Beto? Un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema de las imidazolinonas es muy complicado porque a estos herbicidas, como la mayoría de los herbicidas, los afecta el ambiente climático, ¿no es cierto? Y básicamente acá la cuestión es que como estos herbicidas se degradan a través de los microorganismos del suelo, todos los factores que afectan a la actividad microbiana van a afectar la degradación y por lo tanto van a afectar, digamos, la posibilidad de residualidad del herbicida. Entonces acá es muy importante el tema de la humedad y la temperatura del suelo. Este año en particular que tenemos en casi todo el país, nos indica que se van a presentar, y en realidad se están presentando seguramente, y se van a presentar, por un lado, deficientes controles residuales de estos herbicidas, y también periodo de residualidad o carryover muy largo. ¿Por qué? Porque básicamente los microorganismos no tienen forma de degradar estos herbicidas, al no tener agua disponible y, digamos, van a quedar en alta concentración los residuos de estos herbicidas, por lo tanto va a ser el riesgo de carryover muy importante hacia los cultivos en rotación que sean sensibles a estos herbicidas. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado y respetar todos los periodos de espera que están disponibles en prácticamente casi todos los marbetes de este tipo de herbicidas y imidazolinonas. entonces por lo que me estás diciendo, a la hora de la degradación, microorganismos del suelo, más allá de la lluvia o no lluvia y la sequía, que sabemos que plantea un factor importantísimo por lo que decís, ¿tendría que ver otras características también que pueden estar en el suelo para el manejo de esta familia química? Sí, por supuesto. Hay algunas cositas que son importantes que tengamos en cuenta. La imidazolinonas no se degrada en condiciones de anaerobiosis, hacia falta de oxígeno. Pero no es el caso de agua, justamente, porque eso se da con exceso de agua en el suelo. Pero si llega a haber inundación en algún momento, que es probable que haya en algún momento, en ese momento también sucede que no se degrada. No son volátiles y ni se descompone por la luz solar, o sea que los que estén aplicados ahora ni pensemos que se vayan a descomponer por la volatilización o por la fotodescomposición. Y además, en general, si llega a haber mucha agua por lluvia intensa en algún momento, si bien poseen un elevado potencial de lisiviación, en general no se lisivia mucho más allá, no se moviliza más allá de 30 centímetros. O sea, que la movilización, si bien puede ser importante, pero no es muy grande en este caso. Pero los factores del suelo más importantes que regulan el carryover, o sea, la residualidad, tanto para el control como para el efecto sobre los cultivos, es el pH, es uno de los más importantes. El pH de 6,5 es el punto de quiebre en cuanto al riesgo de carryover y de actividad de estos herbicidas. O sea, si se aplican estos herbicidas en suelo con pH superiores a 6,5, en general lo que va a pasar es que van a estar mucho más disponible en el agua del suelo, en la solución del suelo que se conoce de esa manera, y de esa manera va a tener mucha más actividad y mayor periodo de carryover. Eso por un lado, o sea, el pH. Y también, como estos herbicidas se retienen mucho en la materia orgánica y en las arcillas del suelo, es importante tener en cuenta en qué tipo de suelo se aplica. Suelos con menos de 2% de materia orgánica en general suelen ser riesgosos por el tema del carryover. Y suelos que tienen más de 60-70% de arena, básicamente también pueden ser riesgosos. Y tenemos que hacer un ranking de las texturas de suelos en las cuales vayamos de lo más riesgoso a lo menos riesgoso. Yo diría que aplicar estos herbicidas en suelo arenoso es más riesgoso que en franco arenoso, más riesgoso que los franco limosos y más riesgoso que los francos o los arcillosos en general. O sea,
ahí tienen un panorama entonces, recapitulando, el problema del pH, o sea, más de 6,5 es riesgoso, materia orgánica menos de 2% puede ser riesgoso, y más de 60-70% de arena. Y las texturas arenosas o franco-arenosas serían las más riesgosas. Te traslado un poco a una zona un poquito distinta a la tuya, Paco. Te traslado a la zona mía acá del centro norte de Córdoba, donde hay un cultivo que se hace mucho en forma masiva, que es el garbanzo, y se viene utilizando en algunos lotes en nuestro viejo y querido pivot, en dosis media. Y se está buscando como solución después sembrar un maíz Clearfield, un maíz resistente a mesalinona, y también sorgo Clearfield, que han salido hace poco al mercado. ¿Debo tener algún cuidado a largo plazo con esta tecnología de los Clearfield? Y sobre todo después mirarlo más adelante, porque yo estoy pensando que estamos cargando en invierno y después vuelvo a cargar en verano con productos residuales. Está bien. En general, a partir de la campaña anterior, se produjo la introducción de los materiales e-Growth de Advanta, que es la tecnología que confiere resistencia a los sorgos, a algunos cultivares de sorgo, entonces nos permite aplicar imidazolinona básicamente lo que es un imacetapib, ¿no es cierto? Pero anteriormente no teníamos ninguna posibilidad de uso de imidazolinona para sorgo, y además el sorgo es una de las plantas más sensibles a la imidazolinona, por lo tanto los periodos de espera luego de haber aplicado en un cultivo autorizado eran más de un año por lo general. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad esa. En cuanto a los materiales de maíces Clearfield, son tolerantes totalmente, o casi en su totalidad, salvo en algunas situaciones ambientales o climáticas que pueden disminuir, después las vamos a charlar en todo caso, esa selectividad. Por lo tanto, esos materiales se pueden sembrar sin restricciones luego de haber aplicado anteriormente alguna otra imidazolinona en alguno de los cultivos autorizados. Pero vos me estás preguntando el uso continuo, ¿qué sucede con el uso continuo ante esta posibilidad de tener sorgos, en este caso e-Growth, que sería similar a los Clearfield y materiales de maíz Clearfield? Y también si llegan a ser, si vuelve otra vez el girasol a Córdoba, por ejemplo, que acá en mi zona es importante, todos los materiales de CL de girasol o CL+, ¿no es cierto? Entonces, a eso hay que sumarle todas las posibilidades de usar otros herbicidas que tienen el mismo modo de acción que las imidazolinonas. Ustedes saben que en general las imidazolinonas tienen el modo de acción de inhibir la que se llama la ALS, que es una enzima que actúa en la síntesis de proteínas. Entonces, hay otra familia, como la sulfonilurea, la triazolpirimidina, etc., con productos muy usados, como mesulfurón, por ejemplo. Entonces, el tema es que si estamos aplicando continuamente a lo largo de todo un ciclo, desde los barbechos largos, los cortos, de la soja, luego pasamos a maíces o a la fina, digamos, en esos barbechos, y en el mismo trigo, la cebada, con ALS lo que estamos haciendo es saturar, digamos, la concentración de ALS del suelo y produciendo el proceso que se conoce como estaquinoacumulación de ALS, que es muy riesgoso para muchos de los cultivos que siguen en la rotación. Tenemos algunos trabajos realizados en rotaciones desde que van de barbechos largos, barbecho corto, soja, trigos y cebada, y con problemas los cultivos de trigo y cebada. Así que hay que tener cuidado con este tipo de materiales, que se incrementa esta problemática con lo que está sucediendo ahora, con el tema de la sequía o falta de humedad en el suelo. Y justo que nombraste ahí con el tema de las ALS, y cuando hablaba de los tiempos de que se viene utilizando esta familia química que necesitaba un año para rotación, ya de aquella época de los 90 fue que saltó el primer caso de resistencia en Argentina, y que fue con esta familia. ¿Ese riesgo sigue siendo alto? ¿Fue un caso particular? ¿Cómo viene esta familia química con respecto a la resistencia de malezas? Como fue en aquel momento con el yuyo colorado, que fue el gran susto. Después, bueno, vino a leer el glifosato como que tapó, y hoy sabemos que es la problemática. Sí, claro. El tema hoy en día digamos, los riesgos del uso masivo de herbicidas ha generado problemas importantes de resistencia, y después el tema de las residualidades, ¿no es cierto? Yo diría que tal vez hoy en día la estrella es el tema de la resistencia, luego seguiría en todo caso el otro, ¿no? Sí, en general lo que sucede es que los ALS, estos herbicidas ALS que comprenden de distintas familias, como ya les dije antes,
la imidazolinona, por supuesto, la sulfonilurea, la triazolperimidina, por ejemplo, triazolinona también. ¿Qué sucede? Son herbicidas muy propensos a generar resistencia. ¿Y esto a qué se debe? Que evidentemente requieren menor cantidad de años para generar resistencia. Y esto se debe fundamentalmente a su elevada residualidad y a su especificidad en el sitio de acción. Es decir, como actúan sobre una enzima y en un lugar específico de la enzima muy, muy, muy particular, las plantas, por el uso continuo de este tipo de herbicida y su alta residualidad, alta dosis de uso y un grado de uso elevado, eso lo que va a suceder es que va a generar un proceso de selección muy importante, muy fuerte, mucha presión de selección, que en el correr de pocos años se va a empezar a manifestar. Ahora, si vamos a preguntar si la imidazolinona tiene mayor riesgo que otros, en general no te lo puedo responder, yo no soy un especialista, pero por lo que he averiguado en general no se conoce mucho de esto. La diferencia básicamente obedece a la historia de uso y a la presión de selección que se realice. Para que tengan una idea, hoy en día, en este momento en Argentina, resistentes a ALS, ya tenemos 8 o 9 malezas que, por ejemplo, ya usted las tiene, como el Amaranthus palmeri, el suyo colorado común, el Amaranthus híbrido. También está el nabo, estaba el nabón, está el navillo, la mostacilla, el raigras, el capín, y últimamente se ha añadido, digamos, a la lista la rama negra, que es una maleza muy importante en toda la región pampeana argentina. Así que fíjense la importancia de esta cuestión de la residualidad y la especificidad de acción que hace que este tipo de herbicida en realidad son una valiosa herramienta que están en duda, digamos, de la posibilidad de usarlas en el futuro, dada esta posibilidad, digamos, este riesgo de generar resistencia en corto plazo. Y en esta nueva etapa que tenemos, malezas tolerantes, resistentes, sí, que les decimos a veces la etapa post era glifosato, que se usaba solamente un activo, que se mezclan muchísimos activos y el productor tiende a mezclar técnicos y hay versiones de mezcla y funcionalidad en todo el país. En esta familia, las imidazolinona, ¿puedo que yo tenga que tener cierta precaución de antagonismo, algo que me reduzca la funcionalidad de un producto por su mezcla? ¿Tendría que tener alguna precaución al respecto? Sí, este tipo de herbicidas imidazolinonas en general no debería aplicarse ni secuencialmente ni en mezcla de tanque con sulfonilurea, triazolperimidina, que como ya les dije antes, son del mismo modo de acción que las imidazolinonas, e inclusive en algunos de los marbetes de algunas imidazolinonas aparece que hay que tener cuidado con la mezcla con otras imidazolinonas, salvo que estén recomendadas o indicadas por las empresas fabricantes. En definitiva, no mezclar con otros ALS. Ese es el problema, porque además de generar problemas de resistencia, de generar más presión de selección, claro, vamos a generar también problemas básicamente de toxificación del producto dentro de las plantas que ya son resistentes, porque este tipo de herbicida lo vamos a usar en los maíces Clearfield o en las sojas, o qué sé yo, en girasol SL, o en maní, qué sé yo. Pero bueno, la detoxificación, la metabolización tiene un límite, entonces que lo forzamos y estamos mezclando productos que son del mismo modo de acción. Eso desde el punto de vista de la mezcla estanque o aplicación en secuencia es lo que más se observa en los marbetes, pero en general lo que también se observa en los marbetes es la posibilidad de usarlo, que es lo que se hace en la práctica, con glifosato y el uso de tensioactivos. No se habla mucho del uso de otros productos, salvo, por ejemplo, casos específicos, puede ser productos como cloroacetamida, como el acetocloro en el caso de maní, por ejemplo. Acá lo que se habla básicamente es que si se aplica con otros herbicidas es el orden de mezclado, para evitar problemas de incompatibilidad física o química. El orden de mezclado, haciendo un pequeño repaso, siempre va a ser puede variar en el primer y segundo caso, pero todas las formulaciones que generan suspensiones, por ejemplo, un polvo mojable, un gránulo dispersable, tiene que ir primero. Luego, las soluciones, que hay algunas imidazolinonas en ese caso,
puede ser un glifosato. Y en tercer lugar, las emulsiones, o sea, todo lo que son los concentrados emulsionables. Y en último lugar tienen que ir los tensioactivos, neoiónicos, ese tipo de coadyuvantes, y los aceites, como los de soja, los MCO, por ejemplo, los metil de soja. Básicamente, en general, no hay mucha información disponible en los marbetes de este tipo de herbicidas, por lo tanto, en este caso, yo siempre aliento o que hagan pruebas en particular caseras, pero respetando las dosis que se van a aplicar y las proporciones de agua, o directamente que consulten a los departamentos técnicos de las empresas. Entonces, para ir cerrando, Paco, para que la gente más o menos se oriente, ¿cómo podríamos decir, y particularmente en un año de poca lluvia, para cerrar lo primero que dijiste de la vía de metabolismo, cuáles serían las grandes restricciones de uso de miazolinona? ¿Dónde yo tendría que tener cuidado? Decir, no, acá sí, acá de tal forma, cuando tengo que tomar hoy la decisión para encarar la campaña gruesa. Sí, básicamente es en qué tipo de suelo se aplicó este tipo de herbicida. Suelos con baja disponibilidad de materia orgánica, por lo general menos de 2%, son los más peligrosos, más riesgosos, donde voy a tener más chances de tener problemas de residualidad y carryover importantes. Suelos con arena en gran cantidad o alta proporción, más de 60-70%, son también riesgosos. Por supuesto, el tema de pH de 6,5 en adelante, si se aplicó este tipo de herbicidas en ese tipo de suelo, mucho cuidado, vamos a tener chance de que cuando se recuperen las condiciones de humedad del suelo haya más peligrosidad o potencialidad de carryover. Y bueno, y las texturas de suelo arenosa, franco-limosa, son las más riesgosas desde el punto de aplicación de estos herbicidas. O sea, cuando se restablezcan las condiciones de humedad en algún momento se van a tener que restablecer todo esto, sin lugar a duda. Bueno, ahí es donde se van a empezar a generar los problemas. Ahora, no, si ustedes siembran un cultivo ahora, es probable que el cultivo se entere de la presencia de residuos de esos herbicidas. Sí, ha dicho algo. No, discúlpame, que has dicho algo importantísimo porque se me recordó varios lotes de mi zona, el norte de Córdoba. Y el problema que tenemos es que asociamos el herbicida al cultivo y nunca al tipo de suelo que tengo. Y hacemos cultivo en distintos tipos de suelos en una misma región. O sea, todo lo que nombraste, eso de pH, todo, es para pensarlo muchísimo. Claro. Si comparamos la zona de ustedes con la nuestra, donde tenemos, para que se den una idea, suelo de 4 a 6% de materia orgánica, textura franca, son suelos más arcillosos, obviamente estamos en ese caso, aunque puede haber problemas de residualidad después seguramente, pero en una situación menos potencialidad de riesgo de carryover que ustedes. Ustedes están en una zona complicada, La Pampa, por ejemplo, San Luis, son zonas más riesgosas por los tipos de suelos que tienen ustedes, evidentemente. O sea, el producto está menos retenido que en el caso nuestro. Y va a estar más disponible cuando las condiciones de humedad sean favorables. Y ese es el problema que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tendríamos que hacer para ir redondeando? Esperar, contemplar los periodos de espera que están disponibles por lo general en los marbetes de las empresas. Pero los periodos de espera hay que tenerlos en cuenta a partir del momento que se restablezcan las condiciones de humedad, no el momento de aplicación. Porque si este tipo de herbicidas, claro, si ustedes se fijan en los marbetes, este tipo de herbicidas y midazolinona, las recomendaciones de espera pasan mucho no tanto por los días desde la aplicación que tengo que esperar, sino por los milímetros de lluvia que acumula el suelo. Entonces, les puedo asegurar que si ustedes se fijan, para dar un dato, un producto, Clearsor 2 Plus, que es una mezcla de imazapyr e imazamox, requiere 300 milímetros en los primeros 90 días luego de la aplicación, y con lluvias de 20 milímetros o más. Eso no se logró en absoluto en este momento. Entonces, para que tengan una idea de que eso, si lo aplican en un girasol CL, por ejemplo, los problemas se van a dar, si las condiciones climáticas se mantienen, como hasta ahora, se van a dar en los cultivos de rotación, que en mi zona básicamente, después de un girasol, pasamos a lo que es un trigo o una cebada. Sí, entonces ahí van a ver. Supongo que estamos usando mucho cultivo de cobertura, también hay que pensar cómo, si quiero tener un cultivo de cobertura exitoso, también tengo que meterlo dentro de este pensamiento de rotación de herbicidas.
Exacto, exacto, porque dentro del cultivo de cobertura va a haber especies que van a ser sensibles a esas concentraciones de imidazolinona en el suelo. Entonces, es fundamental revisar los marbetes, información técnica, gente que conoce, los departamentos técnicos, antes de tomar decisiones de siembra de cultivo, es fundamental en este momento. Recabar bien las condiciones climáticas, los tipos de suelo que tenemos, y en base a qué productos aplicamos y qué dosis aplicamos, por supuesto. Bueno, es un combo de cosas. Pero hace falta hacer agronomía acá. Hay que sentarse, pensarlo, charlar, intercambiar opiniones y tomar decisiones. Perfecto, Paco. Con esto estaríamos, digamos, terminando esta primera entrevista directa de malezas. Continuamos después con las preguntas que nos van a hacer la gente que está asistiendo a la charla. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y seguirá la parte de auspicio de las empresas. Y después continuamos contigo con las preguntas de los que estén conectados.